proyectos. Ok, entonces ahora ya terminamos nuestro tablero donde podemos ver nuestras notas, nuestros proyectos y nuestras tareas. Y ahora vamos a utilizar nuevas características que Notion ha implementado este año 2023 hasta la fecha de julio de este año. Entonces, en primer lugar, vamos a agregar un nuevo bloque que Notion implementó este año llamado botón, que es lo que viene reemplazando a lo que antiguamente se le llamaban templates. Entonces, apretamos slash y buscamos button. Hacemos clic. Y acá hay varias automatizaciones que podemos implementar con Notion. Una es insertar bloques, que es literalmente lo mismo que hacía este bloque de template antiguamente. Luego tenemos esta función de add page to, que es que agrega una página a una base de datos. Edit in pages, que es básicamente para editar páginas en una base de datos dado un filtro que nosotros podemos definir. Luego podemos pedirle que muestre confirmación de que la automatización funcionó y que abra una página. Entonces, en primer lugar, veamos el insert block, que es lo que hacía este antiguo template, ¿verdad? Entonces acá vamos a agregar un nuevo to do. Y agregamos un nuevo ítem de to do. Y el botón se va a llamar agregar to do. Y podemos agregar un icono también. Entonces vamos a buscar check y vamos a elegir el color verde. Entonces damos a done y cada vez que apretemos el botón va a agregar el título nuevo to do y un to do. Esto es muy útil, sobre todo para cuando tienes ciertos procedimientos estándar o SOPs, Standard Operational Procedures, creo que significa, si mal no recuerdo. Entonces cuando tienes un checklist que sabes que necesitas utilizar una y otra vez, por ejemplo, puedes crear estos botones para replicar este checklist y no tener que estar creando estas actividades una y otra vez. Ahora, más interesante que esto sería que este checklist simplemente directamente a mi base de datos de tareas, ¿verdad? Entonces, vamos a crear un segundo botón. Se va a llamar agregar checklist a tareas. Y vamos a agregar un paso. Y esta vez, en lugar de poner agregar bloques, vamos a agregar páginas a. Y acá vamos a elegir la base de datos. Y vamos a elegir nuestra base de datos de tareas. Y esto lo que hace es que va a agregar una página de tareas a nuestra base de datos. Entonces vamos a poner checklist item 1. Y podemos incluso agregar propiedades por defecto. Fecha de acción y tiene ciertas funciones muy útiles como poder definir que la fecha es hoy, sea cual sea la fecha de hoy. Y vamos a definir que el status va a ser pendiente. Ahora yo quiero agregar más ítems, entonces lo que voy a hacer es duplicar este ítem. Y así puedo ir agregando una tarea número 2, una tarea número 3. Entonces ahora ya tengo todo un procedimiento que podría estar agregando de forma automatizada a mi lista, a mi base de datos de tareas, ¿verdad? Y en este mismo ejemplo vamos a aprovechar de mostrar una última función para mostrar que se pueden hacer más de una cosa a la vez, ¿verdad? Es que voy a pedir que me muestre confirmación
de que me va a preguntar si estoy seguro que quiero continuar con esta operación. Y le voy a decir que abra una página, y esta página va a ser la página de la base de datos de tareas. Y que la abra en página completa. No, que la abra en SitePick. Ahora la confirmación la vamos a mover arriba porque queremos que lo primero que haga es confirmar si queremos hacer esta operación, ¿verdad? Acá me está preguntando, ¿estás seguro que deseas continuar? Listo. Entonces veamos qué pasa. Agregar checklist a tareas. Hago clic y me aparece este prompt preguntándome, ¿estás seguro que deseas continuar? Doy a continuar. Y vemos que agregó el checklist item 1, 2 y 3 y abrió la vista de tareas en SitePick. Entonces podemos ver, esto es bastante potente. De hecho, nos ayuda a implementar ciertas automatizaciones básicas dentro de Notion. Y finalmente, vamos a ir a Editing Pages, donde lo que vamos a hacer es que en la base de datos de proyectos vemos que hay un ítem que no tiene líder de proyecto, ¿verdad? Este tiene líder de proyecto, también, pero este no. Entonces no muestra nada. Entonces vamos a elegir la base de datos de proyectos. Y acá podemos elegir un filtro. ¿Qué proyectos queremos que se vean afectados por esta edición? Entonces vamos a definir que el filtro es que la propiedad líder de proyecto está vacía. Y para cada proyecto donde el líder de proyecto, la propiedad de líder de proyecto está vacía, vamos a agregar a un líder de proyecto que va a ser la persona que hizo clic en el botón. Entonces la función acá es agregar líder de proyecto. Damos a Done. Y ahora podemos ver, no hay líder de proyecto. Hacemos clic. Y ahora aparece la persona que hizo clic como líder de proyecto. Como yo fui el que hizo clic, aparezco yo como líder de proyecto. Ahora vamos a ver las nuevas funciones de bases de datos en Notion. Vamos a ir a la base de datos de tareas. Y vamos a ver en propiedades que aparecen nuevas propiedades. Damos clic a nueva propiedad. Y lo primero que van a ver, muy notorio, son las nuevas propiedades de inteligencia artificial. Sobre esto en particular vamos a profundizar más en un siguiente video dedicado exclusivamente a la inteligencia artificial, así que por ahora nos vamos a dedicar a las otras propiedades, en particular a esta, que es número de identificación. Y lo que ahora se puede hacer en Notion, que antes no existía, es que se le puede dar un ID único. Ahora, de hecho, las tareas en el backend, cada página dentro de la base de datos sí tiene un identificador, pero tú no puedes acceder, lamentablemente, a ese identificador. Entonces, la verdad que esto era algo que era necesario. Y acá, cada vez que tú creas una nueva tarea, vamos a ver que se le asigna un nuevo identificador de forma automática. Además, puedes agregar un prefijo, si es que es necesario, como SKU, por ejemplo, si quieres llevar un registro de inventario. Ahora, otra función muy útil que implementaron son sub-items, que básicamente lo puedes utilizar, por ejemplo, para crear subtareas dentro de Notion. Entonces vamos a crear un sub-item, lo vamos a habilitar. Y podemos ver que ahora aparece una flecha. Y esta flecha aparece porque ahora puedo crear sub-ítems dentro de este ítem, ¿verdad? Entonces en este caso podemos crear una subtarea.
¿Qué es lo que hace esto? Básicamente es que crea una nueva base. ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente es que crea una nueva relación con la propia base de datos. Es decir, crea una relación de tareas con tareas. Y crea estas dos propiedades que asumen esta relación. Parent item, que es ítem padre, y subitem, ¿verdad? Entonces, cuando yo creo un nuevo ítem, un subítem para tarea 1, tarea 1.1, podemos ver que aparece que el padre de tarea 1.1 es la tarea 1 y el subítem de tarea 1 es tarea 1.1. Entonces, en esta dinámica puedes hacer muchas cosas. En la nueva plantilla de Notion de proyectos, por ejemplo, ellos la utilizan para manejar proyectos y tareas en una misma base de datos. Otra cosa que puedes hacer en lugar de eso es implementar subproyectos, proyectos y subproyectos, tareas y subtareas. Luego, la siguiente función de base de datos que les quiero mostrar es la de dependencias. Entonces vamos a ir a nuestra base de datos de proyectos y vamos a crear una vista de timeline. Y vamos a separar la fecha de comienzo y de término y vamos a definir que la fecha de comienzo es la propiedad de comienzo y la fecha de término, end date, es la fecha de término. Damos a Done y vamos a modificar la fecha de comienzo y de término para que aparezcan en nuestro timeline, ¿verdad? Vamos a asignar una fecha de término, así, asignamos una fecha de comienzo, asignamos una fecha de término, asignamos una fecha de comienzo, asignamos una fecha de término y para este proyecto también una fecha de comienzo y una fecha de término. Y vamos a corregir esta acá que me equivoqué. Y vamos a mostrar que vamos a decir que nos muestre nuestro año. Entonces acá podemos ver que están estos tres proyectos en marcha en nuestro timeline. Y vamos a crear dependencias. ¿Qué son las dependencias en Notion? Básicamente es que relaciona, crea una relación de dependencia entre estos ítems, de forma en que, por ejemplo, para definir que un proyecto comienza cuando el otro termina. Entonces, eso es lo que vamos a crear acá. Vamos a crear esta relación de dependencia. Y acá te da tres opciones de cómo crear esta dependencia. Una es que, como un proyecto comienza cuando el otro termina, si yo muevo la fecha del primer proyecto, quiere decir que la fecha del segundo proyecto también se tiene que mover, ¿verdad? Entonces acá la primera opción me dice que solamente va a hacer ese movimiento cuando coincide la fecha de término de uno y de comienzo del otro. La segunda opción es que pase lo que pase, da lo mismo qué relación tengan. Si yo muevo un proyecto, los proyectos dependientes se van a mover de forma acorde al plazo que se... de forma acorde al periodo que se movió el primer proyecto, ¿verdad? Y finalmente, no cambiar, que es que cuando se mueve un proyecto, aunque haya una dependencia que está establecida, no se cambian el resto de forma automática. Entonces vamos a elegir que se cambien los proyectos, da lo mismo si es que coinciden o no coincide la fecha de inicio con la fecha de término. Y aquí tiene una función interesante que es evitar los fines de semana, que básicamente si es que cambio una fecha de término y resulta que la fecha de término era un fin de semana, en lugar de hacer que el proyecto siguiente comience el fin de semana, va a moverlo hasta el lunes. Entonces vamos a habilitar esto. Recordar siempre separar la fecha, en el caso que lo tengan así en su base de datos, ¿verdad? Fecha de comienzo y fecha de término.
y vamos a habilitar las dependencias. Y ahora van a ver que en el timeline aparece esta flecha donde tú puedes conectar los ítems para crear las dependencias, igual que quizás lo harías en una carta Gantt. Entonces, para que esto quede más ordenado, vamos a ordenarlo por fecha de comienzo, ¿verdad? Ahora aparece más una carta Gantt. Y veamos qué pasa si muevo trabajo. Se mueven todas las tareas. ¿Qué pasa si muevo casa? Se mueven todas las tareas. Ahora sí, finalmente se puede llevar una especie de carta Gantt en Notion. Ahora, otra cosa que cambió este año en las vistas de base de datos, o las bases de datos en general, es que antiguamente no podías editar las propiedades, a menos de que estuviera en la vista de tabla. Ahora, en las vistas de tarjetas, como lo son la vista de board, de tablero o de galería, gallery, ahora sí puedes editar las propiedades. Y cuando tienes una propiedad que no te aparece, pero que debería estar visible, haces clic en este botón de editar y te van a aparecer las otras propiedades que están ocultas para agregarlas. Otra función nueva en las bases de datos es la implementación de templates, que es básicamente que cuando yo creo un nuevo ítem, ahora puedo poblar este ítem con un template, una plantilla predefinida, ¿verdad? Entonces ahora vamos a crear un nuevo template para proyectos. Plantilla de proyecto nuevo, donde va a tener este icono. Y por defecto vamos a poner que yo soy el responsable, que el progreso es 20%, y que tiene un bloque H1 que dice hola, y un texto que dice hola. Entonces ahora, si nosotros creamos un nuevo ítem, hay dos formas de ocupar esta plantilla. Una es que creo un nuevo ítem, nuevo proyecto. 2. Y podemos ver que no tiene nada. Está vacío. Pero me aparece acá la plantilla y haciendo clic en ese botón, la plantilla se implementa en esta nueva página, en este nuevo proyecto, ¿verdad? Ahora, la segunda forma en que puedes utilizar esto es que, hay tres formas realmente. Es que directamente si vas a New, puedes crear un nuevo ítem en esta base de datos, una nueva página en la base de datos, en este caso un nuevo proyecto, ya con la plantilla predefinida. Pero lo más interesante es que lo que puedes hacer es que para esta vista, o para todas las vistas, definir que esta es la plantilla por defecto. Entonces cada vez que tú creas una nueva plantilla, cada vez que creas una nueva página en esta base de datos, va a venir por defecto con esta plantilla. Entonces vamos a poner set as default, que significa definir por defecto. Y acá me pregunta si quiero que esto ocurra para todas las vistas de esta base de datos o si solamente que ocurra en la vista de tablero, que es la que estoy viendo en este minuto. Y voy a poner que sea para todas las vistas en la base de datos de proyecto. Entonces, si yo creo un nuevo proyecto en esta base de datos, vemos que ya viene poblado con el líder de proyecto, con el icono, con el título. Otra función vinculada a las plantillas es la función de repetir. ¿Qué hace esto? Básicamente es que podemos definir que cada cierto periodo de días, de semanas, de meses, de años, se cree de forma automática un nuevo ítem con esta plantilla. Entonces podemos decir que cada un día a esta hora se implemente se cree un nuevo ítem con esta plantilla. Apretamos salvar y lo que va a ocurrir es que al final del día se va a crear un nuevo ítem de forma automática.
Entonces vemos que aparece este icono que significa que que esta plantilla está definida para que se repita. Y ponemos off para eliminar la función de repetir. Luego, quizás el cambio más grande que ha implementado Notion este año fue la implementación de inteligencia artificial en su sistema. Para esto tienes que pagar para utilizar esta función. Entonces se llama Purchase AI. Te muestra que tiene un costo de $10 al mes si es que quisieras utilizar esta función. Si ya están familiarizados, por ejemplo, con lo que puede hacer ChatGPT, esto es bastante similar, con la diferencia de que tiene ciertas características que hace que, o digamos que conversan con ciertas funciones de Notion. Entonces, ¿cómo accedemos al menú de inteligencia artificial? Creamos una nueva nota primero. Nota sobre bajar de peso. Y para acceder al menú de inteligencia artificial, básicamente en cualquier nuevo bloque aprietan el espacio y ahí aparece el menú de inteligencia artificial. Y acá podemos pedirle, desconozco si esto funciona en español a esta altura, pero acá vamos a hacerlo en inglés para este ejemplo. Vamos a escribir un ensayo y le pedimos escribe un ensayo sobre cómo perder peso. How to lose weight. Si no me equivoco, se escribe así. Parece que sí. Y damos clic a Send to AI. Y ahí la inteligencia artificial empieza a escribir. Entonces podemos ver que esto es muy similar a lo que se puede lograr con ChatGPT. Ahora, quiero que en base a este texto hacer una solicitud a la inteligencia artificial. Entonces, quiero que me haga una lista de ítems de acción. Entonces acá me da una serie de ítems de acción o de to-dos en base al ensayo que escribió. Y vamos a decirle que lo ingrese en la parte inferior. Entonces básicamente acá creamos una lista de tareas en base a este ensayo. Y lo que podríamos hacer acá de forma muy simple es que podemos seleccionar estos ítems y los podemos agregar como nuevas tareas. Y acá podemos ver que ahora aparecen estos ítems en nuestra lista de tareas. Ahora, hay muchas otras funciones, muchas otras cosas que se pueden hacer realmente con la inteligencia artificial, pero esto lo vamos a dedicar en un video aparte, dedicado exclusivamente a esta función de inteligencia artificial. Y finalmente, lo último que quería mostrarles con respecto a los cambios que ha implementado Notion en este 2023 tiene que ver con plantillas. De que uno ya puede crear plantillas en Notion, pero esta vez Notion decidió tomar un approach un poco más proactivo. Y si tú vas a Notion, ahora Notion propone una serie de plantillas que crean incluso bases de datos de una forma un poco distinta a las bases de datos que uno puede crear de forma convencional. Entonces, por ejemplo, tienes dos en particular que son realmente distintas. Una que es la plantilla de wiki, que es para crear un wiki de tu compañía, por ejemplo. Acá te muestra el template. Ponemos get the template. ¿Y cuál es la característica de esta página de wiki? A diferencia
de lo que sería una base de datos convencional. En la medida que agrego páginas en esta página, va a agregar estos ítems a la base de datos de forma automática. Entonces creo una nueva página. New page. Y si ponemos que nos muestre todo, all pages, podemos ver que automáticamente se agregó un ítem a la base de datos que se llama new page. También tiene otras funciones de verificación. Puedes ver la página principal, puedes ver la vista esta vista de home, que es lo que hace esto justamente que estábamos conversando. O puedes ver todas las páginas, o puedes ver solamente las páginas que son de tu propiedad. Y luego tenemos el template de tareas y proyectos y sprints. El template de tareas y proyectos básicamente no es nada nuevo realmente. Es una base de datos donde se le pone tareas y proyectos, y la característica en particular que tiene es que tiene proyectos y tiene un subítem que lo trabajan como tareas. Esa es la única diferencia realmente. Pero Projects, Tasks and Sprints es una base de datos distinta porque tiene funciones que no tienen las bases de datos normales, que son las funciones de sprint. Ahora esto va a tener sentido para ti solamente si sabes lo que es un sprint y que es algo que se utiliza sobre todo en el mundo del desarrollo de tecnología, la metodología Agile. Ahora esto es algo que realmente no vamos a ver en este video porque lo voy a ver en un video específico para la gente que le interese este tema que es muy particular.